Hola amigos, damos comienzo al capítulo inaugural de esta serie que dimos en denominar El revés del derecho, título que ciertamente no nos pertenece, sino que lo tomamos prestado de un gran escritor español, también profesional ilustre de la abogacía, llamado Fernando Vizcaíno Casas, quien usó este título para libros de anécdotas sobre episodios más o menos risueños o risibles ocurridos durante su ejercicio profesional y correspondientemente en la judicatura. Indudablemente el título hace un juego conceptista muy interesante, pero básicamente tiene como apoyo la radical e insuperable ambigüedad del derecho, porque efectivamente el derecho es fundamentalmente una noción ambigua. ¿Qué quiere decir? Todos sabemos más o menos a dónde va esta palabra, pero cuando entramos a hilar fino nos encontramos con diferencias conceptuales muy importantes. Esto es el caso típico de la ambigüedad, la polisemia, la multiplicidad de significados. Por ejemplo, ¿el derecho equivale a la ley? ¿El derecho equivale a la justicia? Me refiero a la justicia como institución. ¿A qué equivale el derecho? ¿Tiene algo que ver con la política? ¿Es más o es menos que la política? ¿Cuáles son las relaciones entre derecho y moral? ¿Tiene o tuvo algo que ver con la religión, como pasa, por ejemplo, hoy día en los países islámicos y en otros? Pero estamos hablando de cosas que conocemos todos. Pensemos en un dato nomás. Los romanos, que para algunos son los creadores del derecho en cuanto orden social, no natural, o sea, dispuesto por el accionar humano social, tienen a este respecto algunos preceptos que mínimamente hacen pensar. Pongamos uno que conocemos todos, dura lex sed lex, que es difícil de traducir, pero que se entiende con facilidad sin necesidad de traducirlo. La ley es dura, pero es la ley. ¿Qué es la ley de los romanos? ¿Podría decirse, por ejemplo, el derecho es duro, pero es el derecho? Bien, para algunos autores, unos cuantos, algunos muy prestigiosos, sí, podría. Ahora, son los romanos también quienes acuñan otro precepto que nos conturba bastante, también difícil de traducir, pero fácil de comprender. Sumum ius, summa injuria. El exceso de derecho conduce a la iniquidad. El famoso monólogo de Hamlet empieza doliéndose el príncipe de la lentitud de los tribunales. Pero en verdad, en el original inglés, no dice courts, que es la palabra correspondiente, habla del law, que es derecho en inglés. Todo esto, este vuelo de pájaros que hemos hecho, nos lleva a la convicción de que los problemas del derecho son fundamentales en cualquier sociedad pluralista y democrática como la que pretendemos tener. Y son arduos. ¿Qué quiere decir que son arduos? Que hay que estudiarlos sin excesiva pasión y con mucho estudio, o con mucha contracción, cosa que no suele ocurrir. Normalmente, cuando se desata algún caso escandaloso, empiezan a aparecer los especialistas o especializados ad hoc a pontificar
Y generalmente las soluciones que encuentran son las modificaciones de la legislación o el dictado de nuevas leyes. Es curioso, pero los pensadores sociológicos y políticos específicamente, es decir, la sociología del Estado, concluyen en que la inflación legislativa es indicio de una baja calidad en cuanto a la prestación estatal y a la institucionalidad. Nosotros la padecemos en grado sumo. Esto viene a cuento a propósito del horrible caso acaecido hace poco en la ciudad entrerriana de Gualeguay, con la muerte luego de una violación de una joven, que ha motivado ya dos cosas. Una propuesta de modificar la ley de ejecución penal para dificultar las puestas en libertad antes del cumplimiento de la pena discernida por el tribunal que juzgó el caso, y por el otro lado, la destitución del magistrado que erróneamente, según algunos, dispuso en el caso concreto del aparente asesino esta libertad. Y justamente de eso nos vamos a ocupar hoy, porque este es un problema, yo diría que cardinal en cualquier régimen que se precie de republicano. ¿Cuál es? El de la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial se logra, no de toda necesidad, pero sí principalmente con dos institutos. Por un lado, una designación cristalina a través de un proceso abierto en oportunidades y en la equidad de quienes juzgan, y por otro lado, la dificultad extrema en la remoción. Vale decir que salvo causas francamente teratológicas, el juez no puede ser apartado de su cargo. Esto lo dice nuestra Constitución Nacional, aclarando que en un sistema federalista o más o menos como es el nuestro, cada provincia tiene una regulación autónoma, esto es, tiene su propia Constitución, cuyo texto ni cuya dogmática por ahí no coinciden con la nacional. Pero bien es cierto que las constituciones provinciales deben ajustarse en lo sustancial al orden representativo, republicano y federal que impera la Constitución Nacional. Es impensable, por ejemplo, que una provincia decidiera como forma de gobierno una monarquía. De modo que lo que decimos para el orden nacional, en buena medida, aunque no toda, se aplica también a las provincias. El artículo 110, de la Constitución Nacional dice así: los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Mientras dure su buena conducta. Y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Esta partícula acá, que no podrá ser, esta frase, no podrá ser disminuida en manera alguna, es la que acarrea el sempiterno debate, que ahora al parecer ha sido resuelto salomónicamente, que justificaría, según algunos, que los jueces no pagaran el famoso impuesto a las ganancias, asunto que viene debatiéndose desde hace 80 años en nuestro país, cuando el impuesto mismo fue inventado. Nuestra Constitución tiene también otro artículo donde dispone cómo se nombra a los jueces. A este respecto, la Constitución inicial, la de 1853-60, copiaba la Carta de Filadelfia, o sea, los jueces eran nombrados por el presidente con acuerdo del Senado. En el año 94,
se decidió modificar esto y crear un organismo intermedio al cual se denominó Consejo de la Magistratura. Actualmente los jueces son nombrados a través de un procedimiento previo, bajo la forma concursal, después veremos hasta dónde esto es efectivo, por el Consejo de la Magistratura. En realidad, como hay un dicho que un camello es un caballo hecho por una comisión, acá pasó lo mismo. Se creó el Consejo de la Magistratura, pero luego viene la etapa política, estrictamente política. Es decir, en verdad lo que se ha hecho es crear un escalón más de dudosa efectividad. Pero en definitiva, el quiero que vale lo tienen los políticos. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura, después de un largo proceso concursal, como dijimos, con antecedentes y oposición, eleva una terna al Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Justicia. Y ahí el presidente de esos tres elige a uno cuyo pliego envía al Senado. El Senado puede aprobar o rechazar el pliego y recién si se da el primer supuesto, vuelve al presidente y éste a través de un decreto formaliza la designación del juez. O sea, lo que antes era un trámite directo, ahora encuentra allí una suerte de cámara previa que es el denominado Consejo de la Magistratura. Pero acá no acaba la reforma del 94. Así pasa en casi todas las provincias. Casi todas las provincias argentinas tienen ahora, por ejemplo, vamos a poner por caso la de Buenos Aires, porque es la más importante, pero ocurre con todas virtualmente, y especialmente con la de Entre Ríos, que es donde ocurrió este episodio atroz. El Consejo de la Magistratura interviene en el proceso de designación de los jueces. Pero en el orden nacional, no satisfechos, también le dieron injerencia en la administración del Poder Judicial, con lo cual se ha creado un monstruo atroz, que aquel que quiera profundizar puede leer el libro de la periodista Natalia Aguiar, que anda en circulación, que se llama El Señor de la Corte, donde se explica bastante bien en qué desemboca en la práctica este asunto de la bicefalia, el hecho de que sean dos las cabezas que deciden nada menos que el destino del importante presupuesto de que goza, por así decir, el Poder Judicial de la Nación. Y finalmente, también el Consejo de la Magistratura juega un papel relevante en la destitución de los magistrados, lo cual es absolutamente innovador, como dije, y que, en mi humilde criterio, por suerte no ha sido copiado por ningún otro ordenamiento o por ningún ordenamiento provincial. Si bien no es el Consejo de la Magistratura el que destituye, sí es el que inicia necesariamente el proceso de destitución y luego decide el envío, si este proceso prospera, a un jurado de enjuiciamiento que es, en definitiva, el encargado de decidir. Pero en el camino tiene una potestad fenomenal, que es la de la suspensión del magistrado afectado. Es decir, que un juez, aun cuando después resultara absuelto, puede ser suspendido durante un lapso de 6 meses. En un país como el nuestro, cabe concluir sin demasiada dificultad que eso es un modo muy serio de afectar la independencia del Poder Judicial. En las provincias, el que decide la eventual suspensión es el propio jurado de enjuiciamiento, una vez que está constituido.
no es un órgano extraño. Y acá, en el orden nuestro, el Consejo de la Magistratura no solo suspende, sino que además es instituido como fiscal, es decir, es el que lleva la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Esta presentación, que era necesaria para dar un marco apropiado al asunto que pasamos a tratar, era fundamental para entender de qué estamos hablando. Y justamente en estos días está en el tapete la suerte de un camarista en el Fuero Criminal y Correccional Federal que está siendo sometido al proceso previo por el Consejo de la Magistratura y arriesga la posibilidad de una suspensión. De modo que tiene esto tanta actualidad como el caso de este desafortunado y malhadado juez entrerriano. Para aprender sobre esta, repito, delicadísima cuestión, diría yo a priorística, porque es fácil hablar de la independencia, lo difícil es obtenerla, tenemos el privilegio de contar con la visita inestimable del doctor Luis María Bandieri, que es una autoridad en la materia. Y al decirlo así no hago ninguna lisonja ni ningún cumplido, sino que digo espartanamente la pura y dura verdad. El doctor Bandieri, que tiene un largo ejercicio profesional, que además ostenta un doctorado específico, que es profesor universitario en la Argentina y en el extranjero, que es autor de infinidad de estudios, que es difícil de poder ser encajados dentro de las categorías tradicionales, porque es sabido que el avance de la informática y de la versión no papel lleva también a nuevos modos de transmisión que exceden la antigua distinción entre libro, folleto y opúsculo. El doctor Bandieri, aquellos temas que conoce, los desarrolla en profundidad, digamos así, exhaustiva. Es decir, no hay más nada que decir sobre ese tema. Pero después no agrega otras cosas de otro asunto para engordar lo impreso. De modo que sus trabajos, si bien en esto, aclaremos, era el mismo estilo que usaba Max Weber. Max Weber nunca escribió un libro, y sin embargo tal vez sea el pozo de sabiduría más profundo que produjo el pensamiento no filosófico alemán. Así que tenemos con nosotros a alguien que con seguridad nos va a dar una clase de toda esta ardua materia que confío en haber presentado y resumido, de modo que lo que vamos a partir de ahora conversemos sea de provecho para todos. Doctor Bandieri, nuevamente muchas gracias. No, gracias por invitarme a inaugurar este programa, aunque la presentación ha sido tan apabullante, sobre todo esa comparación con Max Weber, de la que me siento absolutamente incapaz, y creo que ha sido llevada por la gran amistad que nos une. Pero trataré de estar a la altura de ese elogio. Para entrar en tema, para romper el fuego, tal como está el Consejo de la Magistratura ahora, más allá de que hay cosas que lamentablemente no se pueden modificar porque para eso hay que reformar la Constitución, y es sabido que en la Argentina, y ese tal vez sea uno de los males de la Argentina, no se puede reformar la Constitución sino a través de una componenda política de alto vuelo, que es muy difícil. Y es la Constitución la que establece esta bicefalia y todo esto que yo he dicho, estos 3 puntos. El Consejo de la Magistratura, tal como está ahora, ¿puede decirse que sea un órgano compatible con el designio constitucional? Y después, y supuesto que la pregunta fuera afirmativa, si su accionar es socialmente positivo.
dejando de lado el aspecto jurídico. Bueno, habría que preguntarse primero cuál fue el designio constitucional. Me parece que el designio constitucional, tal como está planteado, es decir, bueno, vamos a poner transparencia en la designación de los jueces. Esto fue la idea originaria. Una buena idea, desde luego, pero creo que nunca se cumplió, y más aún, creo que el texto mismo, el texto constitucional mismo, ya lleva consigo una serie de problemas que luego las leyes, que han sido varias, que se han sucedido, las leyes infraconstitucionales que han tratado de organizarlo, no han sido verdaderamente muy felices. El Consejo, una de las mejores críticas al Consejo de la Magistratura, tal como está diseñado en la Constitución, proviene de un convencional constituyente que luego fue miembro de la Corte Suprema y ahora integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el doctor Eugenio Zaffaroni. En el voto en disidencia en la causa que resolvió la Corte sobre la ley de reforma democrática, ¿no? Era la ley de democratización de la justicia, sí. Él dice que en realidad el Consejo de la Magistratura, tal como está diseñado ahí, nunca puede funcionar. Hay un punto importante, que es que a partir del Acuerdo de Olivos, que da origen a la reforma constitucional, una decisión schmittiana tramitada entre el entonces presidente Carlos Saúl Menem y el jefe de la oposición, que era el doctor Raúl Alfonsín, el expresidente Raúl Alfonsín. Lo que se trataba era también de dar un protagonismo a los partidos políticos. Y entonces la politización inmediata que tiene el Consejo de la Magistratura a través de la designación de representantes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, inmediatamente introduce esta cuestión política, porque en la mayor parte de las formulaciones o diseños de los consejos de la magistratura en otros lados, sí puede intervenir, en todo caso. En general el Consejo de la Magistratura es una institución casi monárquica que funciona con preferencia en los regímenes de monarquías parlamentarias, las únicas que tenemos en este momento, o en las repúblicas parlamentarias también. Por eso funcionan en España, en Italia. Italia le dio el modelo a España y España nos dio el modelo a nosotros, pero no lo seguimos estrictamente en el sentido de que nosotros estamos designando, o se designa en el Consejo de la Magistratura, se designa por el Congreso, diputados y senadores. En otros lados, y acá incluso lo señaló un distinguido constitucionalista, Jorge Reinaldo Vanossi, no tienen por qué, inclusive sin reformar la Constitución, designar diputados y senadores. Tienen que designar personalidades, tanto de la magistratura o de la abogacía, para que ellos vayan de allí designados por el Congreso, pero no diputados y senadores que entre el Congreso. Que entre el Congreso ahí, que entre directamente la negociación política, que entre directamente, por otro lado, entre en los tiempos políticos. Cualquiera que conozca cómo funciona el Consejo de la Magistratura sabe que sus sesiones fijadas para una hora determinada empiezan 8 horas después, porque es como el Congreso, están, digamos, en la antesala, de la componenda. Y, por otro lado, tenemos también el ritmo eleccionario. Los miembros del Consejo de la Magistratura, en este momento, los miembros que pertenecen al Congreso, están pensando en las elecciones de octubre, más aún, están pensando ya en las PASO. Claro. Entonces, realmente es mitad de tiempo, y por otro lado, lo que hacen sí es llenar unas cuantas vacantes allí de asesores. El equipo
básico de plantilla que tiene en este momento el Consejo de la Magistratura es generalmente muy eficaz y sus integrantes, sus empleados y funcionarios de allí son eficaces, pero se encuentran también con una serie de asesores que revolotean alrededor de la gran mesa oval esta donde se realizan las sesiones del Consejo de la Magistratura, que son perfectamente inútiles en realidad. Es decir, hay ahí un pecado de origen. Y por otro lado, esto de la doble administración, lo que ha producido es que, sí, la administración está a cargo del Consejo del Poder Judicial, está a cargo del Consejo de la Magistratura, pero la Corte se la apropió, mejor dicho, el doctor Lorenzetti se la apropió en una hábil maniobra que ha provocado las iras justificadas de la doctora Carrió, porque en realidad le corresponde al Consejo de la Magistratura, pero justamente por los problemas de negociación interna, tratándose además de una caja, uno solo pudo más que ese grupete político que existe dentro del Consejo de la Magistratura. Es decir, es un espectáculo desagradable. Tal como está concebido en este momento el Consejo de la Magistratura, estos representantes políticos, más el representante del Poder Ejecutivo, más además el representante del mundo académico, que lamentablemente hasta ahora yo no he encontrado ninguno que sea un académico de relevancia, pudiendo encontrar muchos en la Argentina en ese sentido. El primero con la ley antigua. Con la ley antigua, sí. Era el doctor Quiroga Lavie. El doctor Quiroga Lavie fue un miembro muy importante. Nadie pero, puede cuestionarla. Desde luego, pero los posteriores, inclusive algunos que pasaron, como el doctor Urriza, que pasó por la vida académica, pero creo que lo encontró en un momento de su vida que no era el más apto, lo digo con todo respeto, sí, para su desempeño. Y luego los otros son... Y además que en el caso de él no era profesor regular realmente. O sea que tenía un vicio de origen. Además, estos académicos son elegidos entre las universidades públicas de gestión estatal. En cambio, las universidades públicas de gestión privada es como si no existieran, y digamos que como si no tuvieran ninguna posibilidad de acceder a la designación del representante académico. Bueno, estos grupos llevan a una negociación constante, donde además algunos representantes, incluso de magistrados y de abogados, llegan por su color político, y puedo asegurar que en muchos casos han votado en el Consejo de la Magistratura sin conocer siquiera el expediente, simplemente porque les han bajado una línea desde su partido. Y luego incluso se han disculpado diciendo, bueno, puede ser, pero la cuestión es que yo voté como el partido lo indicó. Entonces, todo esto está señalando un problema evidentemente muy grave, que tiene que ver también con las negociaciones para la propuesta de los jueces, la terna que se puede elevar, pero ¿cómo ha sido el proceso previo? El proceso previo yo creo que enfrenta algo grave, que es la formación propia de nosotros los abogados, de donde, digamos que es el semillero de donde surgen los jueces. Este asunto lo vamos a desarrollar en detalle, así que ahora, cumpliendo estrictas reglas de supervivencia, vamos a hacer un corte. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar
en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Proseguimos. Estábamos hablando del proceso inicial de admisión, o sea, de selección, digamos. Selección, como se llama la comisión respectiva del Consejo. Claro. Cómo empieza a forjarse un candidato a juez. Claro, allí lo que hay, se toma en cuenta ciertos datos objetivos, que son, digamos, los antecedentes, etcétera. Y estos antecedentes dan elementos objetivos de puntaje. Pero después hay una prueba. Esta prueba, que teóricamente es anónima en cuanto a los que la realizan y es anónima en cuanto a, digamos, a quienes lo diseñan, quiero decir, y es anónima en cuanto después el texto que viene para la corrección. Todo esto ha tenido notables agujeros. Hemos tenido candidatos a jueces que se copian, algunos de ellos también jueces en actividad, que han recurrido al viejo y tradicional machete, quizá con un sentimiento juvenil, una juvenilia que les vino ahí, como cuando estaban en el secundario. Otros que han conocido de antemano los temas y que entonces han citado jurisprudencia hasta un punto que cualquier persona criteriosa decía, pero ¿cómo pudo recordar tantos fallos, tener tantos fallos en la cabeza? Pero creo que todo eso es una forma, sobre todo esa prueba. En esa prueba triunfa aquel que puede citar mejor las convenciones internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y algunas también sin jerarquía constitucional, y como alguien ha dicho, quien puede citar con mayor precisión algunos autores que realmente están de moda. Algunos autores, y en el campo nacional sobre todo, y con relación a los concursos que se refieren a la judicatura penal, al doctor Zaffaroni, que es un poco, digamos, la gran figura la gran referencia, el gran referente de la doctrina penal nacional. Y en realidad, un juez, lo que tenemos que valorar en un candidato a juez es si tiene el hábito de ser justo. Este es el asunto. Y esto es lo que hay que valorar. Y es posible valorarlo. Es posible. Claro que sí. Es posible. Pero en realidad, si vamos a una prueba de supuesta erudición jurídica, no estamos sabiendo si está calificado como quien tiene el hábito de la justicia. Porque ya desde los romanos, que citabas al principio, hablaban de una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Si la justicia es una igualdad proporcional que permite, digamos, establecer lo suyo de cada uno, pero para eso se requiere que quien lo establece sea un hombre justo, claro, tenga el hábito, es decir, algo que se va formando con el tiempo.
esto del hábito es muy viejo, lo decía Aristóteles, lo dice Santo Tomás, lo decían con la constante y perpetua voluntad todos los juristas romanos. Entonces, el hábito, y no sabemos, y en realidad me parece que algunos no tienen idea de lo que es el hábito del hombre justo. Más aún. A propósito de esta acotación muy importante, el fallo, por así llamarlo, de este juez entrerriano, justamente el 75% son citas de Zaffaroni, para resolver lo que resolvió, que en materia que nos abstenemos por respeto a la división de poderes, pero muestra claramente cómo es así, no obstante que el hombre ha superado concursos de provincias, lo cual quiere decir que este orden debe ser en todos lados. Claro, es que este problema es que nosotros estamos pensando actualmente la justicia como un estado de cosas. Y pensamos que entonces si la justicia es un estado de cosas en la sociedad que produce la persona justa, que produce entonces un hombre justo. La cuestión es al revés, es en la actividad de los hombres justos los que pueden establecer una sociedad más o menos justa. Y después el paquete es el equívoco famoso. Nosotros hablamos de la administración de justicia. Pero en realidad es una agencia, tendremos que decir la agencia judicial, porque la justicia no siempre está allí, lamentablemente. Pero esto, entonces ya en la formación tenemos un problema. Luego, en la evaluación de estas pruebas, también hay un problema, porque después de esto, después de la evaluación, vienen las entrevistas personales. Y se hace un orden de méritos. Y este orden de méritos de repente tiene unos cambios. El que estaba en el puesto 25, de repente pasa a estar en el puesto tercero. Hay postulantes que han ganado todos los concursos y nunca fueron nombrados. Entonces, caramba, ¿dónde está acá el problema? Yo creo que es un problema muy grave. Además, lo que hay es que, así como no hay el hábito del hombre justo, sí está el hábito ideológico. El uso alternativo del derecho, algún juez provincial que ha jurado por los 30.000 desaparecidos. Bueno, no voy a entrar en el asunto de los 30.000, es un dogma o es un elemento que puede ser objeto de análisis. No, lo que quiero decir es que si ya empieza votando, si empieza jurando por los 30.000 desaparecidos, está haciendo eso que llaman el uso alternativo del derecho. La revolución con el brazo armado del derecho, la revolución desde los tribunales. Y tenemos varios de estos. Y con el imperium que da, que claro, una orden se requiere el brazo armado del derecho para eso. Entonces, todo esto crea muchísimos problemas. Y además, entonces... jurado por personas físicas vivas. Claro, y además... aunque estuvieran muertas, ¿no? Además orienta la persecución a los jueces. El mal juez se sirve de todas las triquiñuelas que existen en el Consejo y de los acuerdos políticos y de las influencias y de las palancas para poder zafar de la situación. En cambio, el buen juez, eso le ponen una espada de Damocles sobre la cabeza porque lo mandan a una comisión que es de disciplina y acusación. No sabe si puede salir de allí absuelto, si puede salir de allí con una sanción disciplinaria o directamente lo van a mandar al jury de enjuiciamiento suspendido. Entonces, este es un problema muy grave. Tiene razón el doctor Zaffaroni ahí. Esto está muy mal diseñado, horriblemente diseñado ya en la Constitución. Y una manera de poder morigerarlo sería que estos representantes políticos, que los órganos, que el Congreso, lo que designara fueran gente con autoridad, porque esta es la otra cosa que falta. Se habla mucho del poder, todos quieren el imperio, pero lo básico en un juez es la autoridad, así como es lo básico en un conductor político, como es lo básico en un profesor y como es lo básico en quienes son padres. Son las clásicas autoridades. Es decir, ahí es un... Procede, ¿no? Claro.
esta distinción que hacían los romanos entre la autoridad y el poder, entre autoritas y potestas, el juez es una autoridad. El juez tiene que tener autoridad, por eso se le exige también un estilo de vida con, digamos, mayores exigencias que al resto. Porque no se puede ejercer el comercio. Claro, esto es para que pueda tener un ámbito donde esa autoridad, podemos incluso disentir con su sentencia, pero sabemos que él ha hecho a ciencia y conciencia, según su mejor saber y entender. Este juez, entonces, siempre lo respetaremos como autoridad, pero la idea de autoridad, la idea de la autoridad es un saber socialmente reconocido. Hay es decir, es un mandato de criterio, no un mandato imperativo. Es un criterio que, como señala la propia palabra autoridad en su etimología, me permite crecer. Viene del verbo augere. Es lo que me enseñan mis padres, lo que enseña el profesor, y lo están haciendo para que yo pueda crecer, para que yo pueda aumentar mi sabiduría y mi desempeño en la vida. Y esto, los jueces, básicamente, antes que ese imperium de mandar al vigilante para detener o la gendarmería para el allanamiento, lo que tiene que tener es autoridad. Si no, tiene un puro poder. Claro. Claro. Y ese puro poder, desde luego, los embriaga mucho, les gusta. Tiene manejar los timbres del poder siempre, desde luego, es muy agradable. Y no sentir el sonido de los propios pasos, ¿no? Por la alfombra. Las alfombras, bueno. Hace un momento fuera de cámara estábamos hablando de un escultor de Irurtia, con obras extraordinarias, sí, ¿no? La estatua de Dorrego. La estatua de Dorrego. El monumento del trabajo, bueno. Y en la entrada de los tribunales, del Palacio de Tribunales en Buenos Aires, nos vemos una gran hornacina, y en esa gran hornacina hay una figura que fue, digamos, el diseño... Y que es la sede de la Corte, claro, también, ¿no? Claro. Ahí está, es una figura, es una joven que tiene como una banda aquí en la cabeza y una diadema en el centro, y que está con los brazos extendidos. Porque Irurtia había, y con un vestido cuyos pliegues caen geométricamente, ¿no? En una forma de óvalo. Irurtia estuvo muy influido también por Bourdelle para decir, no vamos a, no puede pensar, no vamos a ir a las versiones tradicionales de la justicia, ¿no? Que tiene justamente la espada y la balanza con el fuerte contenido simbólico de ambos elementos. ¿Y por qué no lo usó? Bueno, en realidad no lo usó porque la estatua estaba destinada a otra cosa. Irurtia era muy amigo del CAS, del famoso dueño de la Quinta de Belgrano, donde se celebraron los duelos, donde claro, Jorge Newbery iba a enseñar boxeo. Y del CAS tenía una hija muy bonita que murió a los 15 o 16 años. Y esta hija estaba afectada de sonambulismo. Y entonces Del Cas encargó a Irurtia una figura para la bóveda familiar que estaba en el cementerio de Olivos. Irurtia entonces pensó en esta joven que está entrando en el reino de la muerte con este gesto del sonambulismo y con una diadema de luz en la frente. O sea, querido amigo, cuando uno entra al Palacio de Justicia, en realidad sí, estamos entrando en la muerte. La Chateau esperanza, voy que entrate, como decía, dejar de lado toda esperanza, porque acá lo mejor que te puede pasar es entrar como un sonámbulo en una tumba. Pero yo siempre
Siempre me ha parecido muy llamativo este asunto. Los símbolos tienen según la sabiduría tradicional, tienen un protagonismo en la realidad, modifican la realidad. Tal vez es desconocida por completo la anécdota. Yo he querido investigar, digamos, he hecho notas a la Corte pidiendo los antecedentes de esto, porque justamente por un pequeño artículo que publiqué sobre esto, salió una persona que vinculada a la familia del CAS, que me dijo, bueno, pero dice, averigüe bien, porque en realidad el original, el vaciado original, está en el cementerio de Olivos. Urrutia ya había muerto cuando la Corte en los años 50 encarga esa estatua y la familia ordena un nuevo vaciado, que es el que se coloca en esa hornacina. Me dijo, averigüe bien, porque me parece que no se lo pagaron. Lo más probable. Esto no lo puedo afirmar, o sea, pero por lo menos sería ya cerraría un acto de justicia. Cerraría perfectamente esta historia. Pero claro, porque es cierto, eso cualquiera que va o ha ido al Palacio de Justicia lo advierte, uno ve una representación no convencional sí, de la justicia, Temis, tradicionalmente que uno ve en la estatuaria europea, con la dama con sus ojos vendados y su espada, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿qué será mejor? Si caer en manos de una ciega temporal por efecto del vendaje o caer en manos de una sonámbula, por lo menos no tiene espada. Pero lo está conduciendo a un final que quizá quien entra no quiere. Al menos tenebroso. Bueno, con este mensaje entre simbólico, anecdótico e hilarante, hacemos otro corte. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Bueno, luego de este inquietante panorama en cuanto a la elección de magistrados, vamos a pasar a la segunda parte, es decir, digamos así, la deselección, que tal vez sea el dato más preocupante, porque así como por lo que hemos escuchado, reina una peligrosa discrecionalidad lindante o rayana con el amiguismo en algunos casos. ¿Qué pasa cuando alguien cae en desgracia y tiene que ser eyectado del poder que supuestamente es permanente, o sea que dura mientras dura su vida terrenal o al menos hasta su jubilación? Y ahora, por imperio de una más que dudosa cláusula constitucional, pero que la Corte acaba de declarar plenamente válida,
los jueces cesan de pleno derecho a los 75 años. Recién ahí existe una posibilidad de prosecución que requiere un fortísimo ingrediente político, porque tiene que el presidente de la República dignarse, pedirles nuevo acuerdo y el Senado dárselo. Esto ha salido a luz a raíz del caso de la doctora jueza electoral de la capital, la doctora Servini. Pequeño escándalo que no sé en qué terminará. Bueno, que ha señalado su enemigo en el doctor Lorenzetti. Sí, que casualmente es uno de los firmantes del fallo que declara válida una reforma que, en fin, seguramente para Carl Schmitt habría sido válida, pero para los criterios imperantes en el neoconstitucionalismo no lo sería. No, creo que influyó mucho el caso del doctor Levene, porque nos encontramos ante magistrados que, como bueno, el caso Fait. Claro. El caso Fait es un magistrado realmente excepcional y un desafío a la biología realmente excepcional también. Yo tengo el honor de haber sido compañero de estudios y haber elegido como médico al mismo que atendía al doctor Fait. Le digo, yo siempre he dicho, y creo que es una buena apuesta. Sí, por lo menos. Pero si el éxito profesional el caso de Levene fue, digamos, la decadencia de un jurista, de un hombre relevante como fue Levene por causa de salud, y su propia familia quería que renunciara y no lograba. Creo que eso influyó porque fue una propuesta del doctor Alfonsín en la convención constituyente, esta del cese a los 75 años. Claro, pero el problema es que no estaba en la programática de la ley de convocatoria. Bueno. Pequeño detalle, que es el que motivó hasta ahora los fallos en el sentido de declararla como inexistente jurídicamente. Claro. Entre otras cosas, fue beneficiario el doctor Fait, porque al doctor Fait lo benefició un fallo de la Corte en ese sentido. Claro, pero considerar la invalidez de la reforma porque se había excedido el mandato legal, ¿no? Pero quizá lo más grave es el uso político del jury de enjuiciamiento. Yo creo que eso sí es grave, que la acusación esté digamos, en manos del Consejo de la Magistratura y entonces del acuerdo político que llevó a mandar a ese juez al jurado de enjuiciamiento. Entonces de ahí surge también un acuerdo político que se va a volcar en los integrantes políticos del jury para orientar su voto. Entonces esto es bastante peligroso. Sobre todo que son 4 de 7 miembros. De 7 miembros, por eso. Es decir, sí, tienen casi la mayoría propia. Considerando que los jueces tienen solamente 2 representantes, los otros, claro, hay un abogado. A veces en el jury del doctor Axel López, juez de enjuiciamiento penal, que fue caso parecido al que fue un caso donde el doctor Zaffaroni asumió la defensa, no podía asumir la defensa, de acuerdo con la ley que organiza nuestra profesión de abogados. En ese momento le hizo una denuncia en el Colegio Público de Abogados, pero ahí hubo, digamos, en ese momento hubo un movimiento político para decir que no a la denuncia, pero ya cuando Axel López había sido confirmado, ahí por un voto nomás, y cuando el doctor Zaffaroni ya era juez de la Corte Interamericana, entonces el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de repente descubrió que no podía haber sido. Es decir, está bien, es una satisfacción póstuma saber premio Consuelo. Por lo menos, que en ese momento era demasiado temprano para tener razón. Claro. Dice a propósito de esto Natalia Aguiar que justamente la dinastía reinante en la republicana provincia de Salta, que fue la que lo salvó a López, tiene vínculo con toda esta estructura del poder, porque de hecho fue el senador del mismo apellido del actual gobernador el que decidió la suerte de Axel López. Axel López. Pero ahí se mostró, digamos, por qué hubo tanto empeño en defender a Axel López.
porque era defender todo un sistema, toda una mentalidad abolicionista. Claro. Había que mantener esa mentalidad y... Claro, los jueces de ejecución penal, según los llama el código, deberían ser más vales jueces de abolición penal, ¿no? Claro. Sería el nombre propicio para... Y esto sí que es muy grave y ha producido circunstancias muy dolorosas. En realidad, el Consejo de la Magistratura llega a promover el enjuiciamiento de Axel López por la presión, sí. física sí. de las familias sobre los consejeros que evidentemente tenían sus convicciones, pero sus convicciones no resultaron tan fuertes como para decir ante esa presencia, claro, no, bueno, ahí sí como la necesidad de salir como ilesos. una íntima vergüenza que los condujo a decir, bueno, lo mandamos al jury de enjuiciamiento. Lo cual señala también como, digamos, todas las corruptelas de este sistema. Claro. Sí, incluso un dato anecdótico, pero hasta ahí. La sede física del jurado de enjuiciamiento está en el propio edificio del Consejo, sí. Un piso más arriba, lo cual ya le da al fiscal, en el caso, que es el propio Consejo, una ventaja material incalculable, porque tiene toda la infraestructura infernal, fotocopias, terminales informática entera a disposición, mientras que la defensa tiene que arreglársela como puede y salir a la calle. O sea que ya objetivamente hay una situación que no sé, el estado actual de la jurisprudencia norteamericana, por ejemplo, no la admitiría como equitativa. Porque desde luego, y además el hecho de que nuestra Constitución, digamos, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público sea un órgano extrapoder que tiene que estar separado, lo cual en ese sentido está bien, cuando se originaron, luego de la reforma del Código de Procedimientos Penales, la parte edilicia de tribunales, donde el fiscal tenía su despacho al lado de los tres jueces del tribunal oral. Entonces estaba señalando a quien iba ahí como defensor, pensaba, bueno, voy a perder 4-1. No, y cuando tenía un estrado privilegiado en la sala de audiencias, que el estrado de la defensa era un pequeño escritorio medio en el subsuelo, mientras que el fiscal tenía un imponente estrado sobre nivel, que hay que recordar todas las lucubraciones de Calamandrei respecto de la posición claro. en las aulas, ¿no? Yo recuerdo haberme tocado gente que iba a la sala y creía que el fiscal era el que cortaba el bacalao, simplemente por verlo, no sabían. No, yo sé de algunos jueces que fueron duramente criticados por haber querido establecer esta separación física entre el Ministerio Fiscal y el tribunal. Claro. Han sido objeto de denuncias y cosas por el estilo, sí. Y exigirles que, por ejemplo, sus escritos los presentaran en mesa de entrada. Eso también pasó. Bueno, antes de entrar a lo profundo del asunto, vamos a hacer un paréntesis aquí. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar.
La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Davoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Bueno, de este modo tan ameno, tenemos que poner punto final por hoy a esta charla tan provechosa tenida con el doctor Bandieri, quien nos ha dejado una honda preocupación respecto del éxito de uno de los pilares de la reforma constitucional de hace 23 años, todavía no cumplidos. ¿Cuál es la institución de este Consejo de la Magistratura que estaba llamado a robustecer a la justicia y parece que no ha logrado por lo menos plenamente su propósito? Nos quedará para otra vez, porque necesariamente tenemos que hacer un bis, adentrarnos con alguna mayor profundidad en el problema de la destitución de los magistrados y cómo se lleva a cabo y cuáles son las reglas que se observan y las que no se observan, la destitución de los magistrados, con otros problemas adicionales, que es el angelismo o heroicismo pretendido de jueces y fiscales, porque se ha omitido instituir competencias especiales. Caso, por ejemplo, de los fiscales que ahora tienen que llamar a indagatoria o propiciar que se llame indagatoria a su propia jefa, que es la que, entre otras cosas, por su superioridad en la superintendencia, es la que los provee de lo elemental, aún de los bolígrafos. Pero esto quedará para una nueva reunión, que seguramente será tan encantadora como la de hoy. Doctor Bandieri, infinitamente agradecido. Bueno, hemos salido enriquecidos con esta conversación. Hasta pronto y gracias.